Estos vectores colineales, chicos, entonces no se olviden, son aquellos que van a estar contenidos en una misma línea de acción. ¿Ya? No tienen que ser tampoco, no tienen que ser tampoco el mismo tamaño. No tienen que ser del mismo tamaño. Es suficiente que estén en la misma línea de acción. Ahora, ¿qué son los vectores iguales? ¿Cuándo diremos que dos vectores son iguales? Cuando veamos vectores que van a cumplir, mira, tiene que cumplir tres condiciones. Primero, que deben tener el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño. Segundo, que debe tener misma dirección. Y tercero, que tengan el mismo sentido. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en estos vectores colineales, podríamos encontrar acá, decir que hay vectores que sean iguales. Bueno, tú observas, este vector va a la derecha y este vector a la izquierda. Ya tienen dirección, ya tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, ya no pueden ser iguales. ¿Sí? Por acá, tengo a ver él y él. Tal vez, mira, vemos que él es más grande y el otro es más pequeño. No, tampoco pueden ser iguales. Para que sean iguales, tendrían que tener el mismo tamaño. Entonces, los vectores iguales, la condición es mucho más estricta. Tiene que cumplir con los tres elementos fundamentales de todo vector: módulo, dirección y sentido. Observen el ejemplo, por favor, miren. El tamaño que tiene él es igual al tamaño que tiene él. O sea, si él, por ejemplo, vale 3 metros, él también vale 3 metros. ¿Listo? Si él valdría 5 unidades, él también valdría 5 unidades. Ya está, tienen el mismo tamaño. Primera condición para ver si son iguales. Segundo, que tengan misma dirección. Recuerda que la dirección es el ángulo que tiene con esta línea horizontal. Bueno, acá no hay ni un ángulo, su ángulo es 0, acá también su dirección es 0 grados. ¿Listo? ¿Listo? Ya está, entonces tienen la misma dirección. ¿Tienen el mismo sentido? Sí, mira, él va a la derecha, él también va a la derecha. Entonces tienen los tres elementos principales que por lo tanto se van a llamar vectores iguales. Pero a ver, ¿qué pasaría si tuviéramos así ahora? Un vector por acá y otro vector que va acá. Pregunta, chicos, ¿serán vectores iguales ellos dos? A ver. No. No, ¿cierto? No. ¿Qué está fallando acá? ¿Por qué no son iguales? El sentido falla. El sentido, muy bien, claro que sí, el sentido falla. Él tiene un sentido... La flecha azul está chocando con la flecha negra, en vez que tiene que ir para adelante y no se tienen que chocar. Claro, o sea, su sentido de él es hacia la derecha, el sentido de él es hacia la derecha y el sentido de él es hacia la izquierda. O sea, tienen sentidos diferentes, por lo tanto ya no cumplen. A pesar de que tengan el mismo tamaño, mira, tienen el mismo tamaño, tal vez pueden tener la misma dirección, pero el sentido ya es diferente. ¿Está claro? Así es que no se olviden, no todos los vectores son iguales, tienen que tener lo mismo, tienen que ir hacia el mismo lugar, tienen que tener el mismo grado de inclinación y además tienen que tener el mismo tamaño. Tercer tipo de vectores. Por ejemplo, si hay dos vectores, observen el gráfico acá, hay dos vectores que tengan el mismo tamaño, mira, si nosotros medimos este vector, por ejemplo, vale 4 unidades. Si medimos este otro vector, mira, también vale 4 unidades. ¿Sí? Si medimos su grado de inclinación, tal vez si queremos medir el grado de inclinación, él vale 30 grados. Y por acá, él también vale 30 grados. Tienen el mismo módulo, tienen el mismo grado, pero ¿qué tienen diferente, chicos? A ver. El sentido contrario. El sentido, claro que sí. Mira, él va hacia esta posición y el otro va a la posición contraria. A este tipo de vectores se le conoce como vectores opuestos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos vectores opuestos, a uno yo le puedo llamar el vector A, el otro sería el vector menos A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son opuestos. Este signo menos, ¿qué indica? Indica que está yendo en el sentido contrario al que está yendo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos dos vectores opuestos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, ¿no? Ok. Muy bien. Sigamos entonces. Hoy responden que sí. Ya. A ver. Veamos. Los vectores coplanares. ¿A qué llamamos vectores coplanares? Bueno, la palabrita coplanar indica que se encuentran en un mismo plano.
Ejemplos de vectores coplanares. Ustedes en su mesa, por ahí, tal vez tienen sus lapiceros, ¿no? O sus colores, sus lápices. Bueno, ustedes suelten esos lápices en su mesa y van a aparecer ellos dispuestos en diferentes direcciones, ¿sí o no? Mira, por ejemplo, puede apuntar hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado. Pero ellos están sobre el plano de la mesa. Entonces, cuando tengo varios vectores que están ahí, pertenecen a un mismo plano, pero no necesariamente son del mismo tamaño, no tienen la misma dirección, no tienen el mismo sentido, pero están dentro de este plano, se les llama coplanares. ¿Está bien, chicos? Coplanares significa que están en el mismo plano o en el mismo plano que están siendo actuados, ¿no? Donde que se están efectuando en el mismo plano. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería un vector no coplanar? O sea, un vector, ¿cómo tendría que dibujar, chicos, un vector que no esté contenido en este plano? Un vector fuera del plano. Ya, muy bien. Por ejemplo, puede ser el de acá. ¿Listo? Pero tal vez este vector, al ser, mira, al tener la misma línea de acción de él, tal vez yo lo puedo trasladar. O sea, recuerda que si este vector, digamos, es paralelo a él, está fuera del plano, pero yo lo puedo trasladar, ¿no? ¿Cómo sería tal vez un vector que obligatoriamente no tenga que estar en el plano? Por ejemplo, puede ser un vector así, mira. Observen, por acá. Un vector de esta forma. Un vector de esa forma, mira. Quiere decir que este vector está cortando el plano, mira. ¿Listo? Un vector que está cortando el plano, mira. Está entrando por ahí, está atravesándolo. Él, por ejemplo, sería un vector que no pertenece al plano. ¿Está bien? Entonces, para que esté en el mismo plano, tiene que estar... O sea, imagínate que tú tienes tus lapiceros ahí todos tirados en la mesa, pero decides poner a un lapicero de forma vertical en la mesa, ¿no? Paradito. Se puede, ¿cierto? Ese lapicero que está parado en la mesa ya no sería coplanar con todos los demás. ¿Está bien? Entonces, esos son los vectores coplanares, chicos. Vectores concurrentes. Se llaman vectores concurrentes aquellos que van a tener un punto en común, pero no necesariamente los vectores, ¿sí? Porque los vectores, tú recuerda lo que te estoy mencionando, es que estos vectores se pueden mover. O sea, los vectores pueden trasladarse. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un grupo de vectores y estos vectores al inicio tal vez veo que no se cortan, pero yo puedo trasladarlos. Recuerda que ellos pueden viajar en su línea de acción, ¿cierto? Ellos pueden viajar en su línea de acción. Por ejemplo, ahí, mira. Ya está. Ellos están viajando en su línea de acción. Tal vez no se cortan al inicio, pero sus líneas de acción sí. Entonces, es más importante ver acá las líneas de acción que el vector en sí. Los vectores serán concurrentes si es que tienen líneas de acción que se cortan. ¿Está bien? Si tienen líneas de acción que se cortan, serán vectores concurrentes. Por ejemplo, en la figura, observamos que este punto de acá es el punto común, el punto de corte para las líneas de acción. Por lo tanto, esos vectores serán concurrentes. ¿Está bien? Siguiente, vectores paralelos. Bueno, te había hablado ya de paralelos con respecto a las líneas de acción. Ahora, ¿qué cosas serán los vectores paralelos? Pues aquellos que estén en líneas de acción paralelas. Esta línea de acción que está por acá y esta línea de acción por acá son paralelas. Por lo tanto, los vectores que estén en esta línea de acción y los que estén en esta otra van a ser paralelos. ¿Qué significa que sean paralelos, chicos? Que nunca se van a cortar tampoco. Por ejemplo, mira el vector B y mira el vector C. ¿Se cortarán algún día? Nunca. Por más que tú los traslades en cualquier parte de la línea de acción, nunca se van a cortar, ya que sus líneas de acción son paralelas. No necesariamente tienen que tener el mismo sentido. Pueden tener sentidos opuestos, pero igual seguirán siendo paralelos. ¿Está bien? Listo. A ver, con respecto a todo ello, chicos, todo lo que hemos explicado, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? No, profesor. Ni una. Ok. No, profe. Ya. Listo. Entonces, vamos a responder los ejercicios de la clase, ¿sí? Creo que esto es corta esta clase, no es muy extensa, es más teórica, es para que ustedes conozcan qué son los vectores, cuáles son los elementos del vector, ahí está, no te olvides,
y también los tipos de vectores que hay. Con todo esto, comenzamos con los ejercicios. A ver, ¿qué es un vector, chicos? ¿Qué era un vector, chicos? Así es. Un vector es un ente imaginario que a nosotros nos va a servir para completar o para representar a las magnitudes vectoriales. ¿Recuerdan? Eso lo hemos dicho. Se caracteriza por poseer módulo y dirección. O sea, el tamaño y saber el ángulo de inclinación. ¿Está bien? Eso es un vector. ¿Listos? Esto es un vector, chicos. No se olviden. Siguiente pregunta. A ver. Una magnitud vectorial, vamos a recordar ahora las magnitudes vectoriales, es aquella, dice, que aparte de conocer su valor numérico y su unidad en respectiva, necesitamos también conocer su Dirección y sentido. todas, su valor numérico y también necesita su unidad, pero también necesitas conocer hacia dónde están apuntando, ¿no? Mira, recuerda que como estas magnitudes vectoriales se representan con los vectores, entonces los vectores necesitas conocer de ellos su dirección y su sentido. ¿Está bien? No es lo mismo, por si acaso, dirección y sentido. A veces lo confundimos y decimos que sí es lo mismo, pero no lo es. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Él está dado por el origen del vector. ¿Cómo se llamaba al origen del vector? ¿El eje? ¿Cuál? Aplicación, claro, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Punto de aplicación? El punto de aplicación, ¿cierto? El punto de aplicación de un vector está dado, chicos, por el origen. Recuerda, ese es donde va a empezar el vector a encontrarse, ¿no? O vamos a ver que ahí inicia el vector. Siguiente. Él es el valor del vector y generalmente está representado a escala. ¿Cuál es el valor del vector? O sea, el tamaño del vector. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama al tamaño del vector? Módulo. Módulo, ¿cierto? A ver, mira. No te olvides, ¿ah? El valor del vector, o sea, el tamaño del vector, se llama módulo. ¿Listo? Módulo. Se dice que está representado a escala, ¿por qué? Porque, mira, si por ejemplo tú tienes un vector, este vector de acá, que vale 2 unidades, entonces si tuvieras un vector, él, que tal vez tú, si tú mides, él va a equivaler a 2 veces este vector, entonces el de acá tendría que valer 4 unidades. Porque estamos dibujando la escala, pues, ¿no? Si esta vez de acá representa 2 y él representa la mitad de este vector, él tendría que ser el doble y vale 4. ¿Está claro? Ya está. Entonces no te olvides, ¿ah? Pero eso sí, el tamaño de un vector, chicos, el valor del vector que se va a tener es el módulo. ¿Listo? Es el módulo. Siguiente. 5. Él es la orientación del vector. ¿Quién? El sentido. El sentido, ¿cierto? El sentido, ya está. El sentido es la orientación del vector. Siguiente. Está facilito, mira, vamos a terminar rápido. La está dada por el ángulo que forma el vector con el eje positivo del plano cartesiano. Dirección. La dirección, ¿cierto? La dirección. Ya está, no te olvides. Tienes un vector, el ángulo que se va a formar entre el vector y el eje X se llama dirección. Dirección. Listo. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se leía con barritas? A ver. Si tenemos así, barritas de un vector acá. ¿Cómo se leerá? 5 metros. No, a ver, ¿cómo se lee? No. ¿Qué significan las barritas puestas a un vector? A ver, chicos, ¿quién recuerda? Es una forma de... ¿Cómo? NN. No. Newton. No. A ver, voy a ponerlo por acá, sí. Digamos, mira. Ustedes tienen un vector acá. ¿Listo? El vector A.
Y de pronto, yo agarro y digo esto. Ya está. ¿Cómo se llama esto? La orientación, ¿no? Las barritas, ¿qué representan? Representaba algo, ¿ah? Dirección. No, la dirección está representada por el ángulo, ¿no? La dirección representada por el ángulo. ¿Qué representaba cuando veo en barritas? ¿Sentido? El sentido no está dado por ello. La dirección, Tampoco, no. el ángulo, No, el ángulo no. El módulo, ¿cierto? El módulo. El módulo. Claro. No te olvides, yo te dije, si tú tienes un vector cualquiera y a ese vector tú lo ves entre barritas, significa o se lee módulo del vector A. Módulo del vector A. ¿Está claro? Entonces no te vayas a olvidar, por favor, cómo se representa el módulo. Tal vez va a aparecer, dice, tú vas a observar, te vas a decir, a ver, el módulo de A vale 4 unidades. Pero si tú no sabes qué representa esas barritas, pues no vas a ver qué cosa, a quién le tienes que asignar estas 4 unidades. ¿Listo? El módulo, no te olvides, es el tamaño, mira. El tamaño del vector. Acá también le podríamos decir que eres el módulo del vector A. Ya está. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Muy bien, muy bien. Así está. No te olvides entonces. Siguiente. A ver, los vectores. Vamos a ver un poco de tipo de vectores. Los vectores son aquellos que están contenidos en una misma línea de acción. ¿Cómo se llamaban aquellos vectores que estaban en una misma línea de acción? ¿Lineales? Lineales. Colineales, ¿cierto? Claro, por ejemplo, este vector que está por acá, vamos a dibujarlo, mira. Tengo un vector acá y por acá también tengo otro vector. Están en una misma línea de acción, ¿cierto? Esta es su línea de acción. Sería la línea de acción. Una misma línea de acción. A este tipo de vectores se le conoce como colineales. Entonces, si este es el vector A y este es el vector B, yo podría decir que el vector A y el vector B son colineales. ¿Por qué? Porque están en una misma línea de acción. Ya está. Listo, chicos, acabó el problema. Siguiente pregunta. Colineales, ¿ah? Muy bien. A ver, dice, se llaman vectores cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos diferentes. Opuestos. Claro, ¿recuerdas? Entonces, mira, teníamos un vector que iba hacia esta posición. El otro vector que iba en el sentido contrario, ¿no? En el sentido contrario. A esto se llamaba vectores opuestos. Siguiente. ¿Está claro, cierto, chicos? ¿O alguna consulta? A ver, hasta acá. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien, profesor. Nada, ¿no? Ya, Todo ok. bien, profe. Listo, muy bien, perfecto. Sigamos entonces, sigamos. Pregunta 10. Los vectores, o sea, un tipo de vectores, son aquellos que tienen solo un punto en común o cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. O sea, por ejemplo, si tenemos un vector de esta forma, tenemos otro vector de esta forma. Concurrentes, profe. Así es, muy bien, muy bien. Y este vector por acá. ¿Listo? Entonces, esos serán vectores concurrentes, ¿no? Y si tal vez ellos no se cortan, tal vez sus líneas de acción sí, ¿recuerdan? Sus líneas de acción no se cortan, pero tal vez ellos sí. O sea, ellos tal vez no se cortan, pero sus líneas de acción sí. Ya está. Entonces, estos se van a llamar vectores concurrentes. Porque concurren en un punto, ¿no? Concurrentes. Concurrentes, ya está. Siguiente, entonces. Siguiente. A ver. ¿Qué más tenemos? Los vectores son aquellos que tienen la misma intensidad o módulo, dirección y sentido. Claro, los vectores iguales, ¿cierto? Los vectores iguales eran aquellos que tenían misma dirección, con mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido. ¿Listo? Tienen los tres elementos importantes. Así es el vector A. Él también tendría que ser el vector A porque tiene el mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido. O sea, entonces por acá pondríamos los vectores iguales.
Dos vectores iguales. Ya está. Listo. Siguiente entonces. A ver. Dice, los vectores son aquellos que están contenidos en un mismo plano. ¿Cómo se? Coplanares, coplanares. Coplanares. Excelente. Coplanares. ¿Sí? Ya lo vamos a poner de frente por acá. Los vectores coplanares están en un mismo plano. Pues no tienen el mismo nombre, ¿no? Plano, plano, coplanares. Coplanares significa mismo plano. Ya está, pues casi lo que está diciendo ahí, ¿no? Siguiente. Los vectores están contenidos en rectas paralelas. Paralelos, paralelos. Así es. Así es. Las que por más que se prolonguen no se van a cortar, ¿no? Entonces esos serían vectores paralelos. Por ejemplo, este vector de acá con este vector de acá. Son paralelos. Ellos nunca se van a cortar. Nunca se van a cortar, sus líneas de acción tampoco. Entonces por acá serían los vectores paralelos. Los vectores paralelos. Ya está. Muy bien. Siguiente. A ver. Él representa o se representa gráficamente con un segmento de línea orientada cuya longitud es proporcional a su módulo. ¿Quién sería? Vector. Claro, el vector, pues, ¿no? Es la definición de vector, mira. El vector se representa con un segmento de línea de recta orientada. Ahí está, es un segmento de línea recta que va a tener una orientación. ¿Listo? Su longitud de ella es proporcional al módulo, pues, ¿no? ¿Recuerdas? El módulo es la longitud del vector. Ya está. Siguiente pregunta. El módulo también se denomina, ¿cómo se denomina el módulo, chicos? A ver. ¿Cómo se denomina también el módulo? Lo mencionamos. Y también lo decimos en algunos momentos. La fórmula del vector. Magnitud del vector. Puede ser, muy bien, puede ser magnitud. Aunque magnitud no. Algo más, otro más. ¿Qué me Valor. mencionó? Valor. Ya, claro, o sea, el valor de la longitud es el módulo, pero ¿con qué otro nombre le podríamos llamar? Fórmula del vector. Claro, pero, o sea, ya, módulo, ¿no? Módulo, estamos diciendo. Fórmula. No. ¿Qué cosa mide el módulo del vector? ¿Qué mide el módulo del vector? ¿Qué indica? Longitud. Ya la longitud, La pero... línea. no, otra... No, el tamaño del vector. ¿Qué más? También, ¿qué otro nombre se le conoce también al módulo del vector? Intensidad también. ¿Listo? Entonces, el módulo de un vector, chicos, se puede llamar también tamaño, intensidad del vector. ¿Listo? Con esos otros nombres también lo podemos reconocer al módulo. Ya está. Siguiente. No te vayas a olvidar. Uy, ya. Hoy creo que eso sería todos los ejercicios que hemos puesto por hoy. ¿Alguna consulta? A ver hasta acá, por favor, chicos. Creo que hemos terminado los ejercicios.